Hola, bienvenidos al curso de Sociedad y Evolución de México. Es un gusto tenerlos nuevamente en este curso. Mi nombre es Ana María Hernández y estaré al pendiente de todas sus actividades. La verdad es que sí me asombra ver este curso con muchos chicos que es la segunda, tercera, cuarta, quinta vez que están realizando este módulo. Espero que se pongamos con todas las pilas para que lo aprueben en forma oportuna. En este curso trabajamos lo que es desde la historia de México, de la época del porfiriato, fin del porfiriato, la Revolución Mexicana, hasta la época actual y los problemas con la consolidación de la democracia en nuestro país. Está orientado a ver esos problemas socioeconómicos de México, por lo que sí es muy importante que abordemos esos dos puntos de vista en todas nuestras evidencias. En la primera evidencia, que es la de la línea del tiempo, por el momento hay un error en la instrucción, ya hablé con la coordinadora para que nos hagan esta corrección. Está mal ubicado el tiempo de la línea del tiempo, debe ser de 1910 a 1970. También no coincide con la rúbrica lo que se está pidiendo en la instrucción. Yo en este caso les pido mucho que tomen en cuenta mejor la rúbrica en lo que corrigen la parte de la primera instrucción. Esperemos que en esta semana quede la corrección para que no tengan problemas en su revisión. En esta primera parte de la evidencia les piden una línea del tiempo y en esa línea del tiempo es un diseñador gráfico, no es una lista de fechas, es un diseñador gráfico que nos permite ver en una línea qué pasó de 1910 a 1970 en forma ordenada, o sea, 10 eventos relevantes de nuestro país. Yo en esta parte les pido mucho que tomen en cuenta eventos que sean trascendentales, porque de ahí van a retomar qué consecuencias tuvo en el ámbito económico, político y social. Si escogemos, por ejemplo, la muerte de Zapata, bueno, puede tener repercusiones en el ámbito político, pero pocas veces podemos encontrar información fidedigna donde vengan las consecuencias económicas y sociales. Entonces sí es importante que escojan un evento que tenga repercusiones en todos los ámbitos. En la anterior instrucción pedía causas y consecuencias de 3 eventos, de los 10 que ponen en la línea del tiempo, escoger 3 para investigarlos a profundidad. En este caso sí les pido mucho ser muy precisos en la información, porque a veces me ponen, hubo problemas, hubo desabasto, hubo rebeliones, sí, pero no hay precisión en la información. Es muy importante recurrir a las fuentes que les recomienda como bibliografía al final de cada bloque para ser muy precisos en la información que damos en la tabla de las consecuencias y causas de los eventos. Esta es la evidencia 1. En la evidencia 2 trabajamos en el foro. En el foro yo pongo las instrucciones al inicio del mismo, no lo pongo luego porque hay una fecha para cada actividad y si lo pongo desde el inicio muchos alumnos lo hacen sin tomar en cuenta la retroalimentación de sus compañeros, entonces me espero hasta que ya haya varios alumnos que hicieron la primera evidencia para abrir el foro. En cuanto ya vea 4 o 5 que pueden realizar la actividad, entonces abro el foro para que puedan trabajar en él. En este foro les pide únicamente que suben las repercusiones, o sea, cómo les afectó a ustedes o a su familia eventos de 1970 al 2000. ¿Sí? Entonces, de 1970 al 2000 hubieron eventos trascendentales en el país en el plano económico, político y social. De esos ustedes deben escoger 3, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, en 1970 empezó la petrolización del país, que significa que toda la economía se fue basando en los descubrimientos del petróleo que hubo en la zona de Campeche y la zona del Golfo de México. Bueno, ¿qué pasó con ese evento? Bueno, en ese evento pasó, esta es la primera parte de su evidencia, ¿qué pasó? Bueno, en tal fecha se descubrió tal cosa, durante el gobierno se empezó a manejar la bonanza económica porque teníamos mucho petróleo y entonces empezó México a endeudar, a hacer esto, a decir que vivíamos como súper ricos. Entonces, bueno, tenemos que poner una información primero de qué pasó, quién intervino, en qué fecha sucedió y cómo afectó al país. Esa es la descripción de los primeros eventos, pero esos no subimos al foro. Al foro subimos cómo nos afectó como familia o como persona de la calle, porque luego mucha gente me pone consecuencias copiadas de internet y eso no es una reflexión. La reflexión es que tú digas, bueno, ¿cómo me afectó? Bueno, pues que económicamente nos acostumbramos a que el petróleo estuviera económico, barato, que estuviera
gastáramos en gasolina tal cual, pero en tal fecha subió el petróleo y subió la gasolina, entonces nos afectó porque de gastar 12 pesos el litro pasó a 20 y etcétera, etcétera. Entonces ya lo podemos relacionar con nuestra cotidianidad actual. Entonces sí les pido mucho que eso sea lo único que suban al foro, sus reflexiones de cómo les afectó determinado evento, pero deben identificar primero qué evento seleccionaron. Bueno, ya que subieron las reflexiones de sus compañeros, ustedes y o algún compañero, entonces tenemos que retroalimentarlo. Más que poner, ay, estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo, hay que poner, bueno, coincido con esto porque también me pasó esto, esto y esto otro, o considero que también debemos tomar en cuenta esto o lo otro. Entonces, de esa forma podremos revisar y calificarle sus actividades. Yo califico y retroalimento los foros hasta la semana que está contemplada como semana del foro. Ya pasando esa fecha es fin de curso y entonces ya se nos juntan todas las actividades y es muy complicado retroalimentarlos a todos. A todos los tengo que leer porque si no, ¿cómo les otorgo la calificación? Pero ya no puedo decirles, ay, es que recuerda tomar en cuenta esto, o no se te olvide que no es copiado, o no se te olvide que es cómo te impactaron en tu vida personal, porque ya estamos en la entrega de 20 actividades por día y ya es muy complicado. Lo que yo les pido mucho es que lean las retroalimentaciones a los demás compañeros. Si a alguno les digo, es que no estás poniendo cómo te afecta en tu vida familiar o personal, pues entonces yo hago ya la retroalimentación correcta. Aparte yo pongo unos ejemplos de cómo me afectaron a mí. Entonces con esa forma pues ustedes van a decir, ah, ya vi cómo lo hizo la maestra, entonces puedo hacerlo yo. Pero es importante que ustedes escojan eventos diferentes a los que yo pongo, porque luego me ponen los mismos. Entonces digo, bueno, pues es que es cómo te afectaron a ti, no a mí. Entonces sí es importante que tomemos en cuenta esas consideraciones. También algo muy simpático que pasa en el foro es que yo les pongo, es importante que sean tus reflexiones, no que me las copies de internet. Y luego viene un compañero y me dice, ay, estoy de acuerdo contigo, te quedó fabulosa, te quedó perfecta. Entonces digo, bueno, entonces, ¿qué parte de enseñarse a escribir lo propio es complicado, ¿no? Y que los demás digan que está perfecto, entonces para mí significa que la labor que uno hace de revisar las fuentes, de dónde lo sacan, de dónde lo ponen, si lo copiaron, de dónde más libros está, pues se pierde. A veces sí les pongo de qué libro lo copiaron, pero a mí se me hace como que un poquito exhibir, ¿no? Entonces mejor les digo, recuerda que es de cómo te afectaron en tu vida familiar, no investigado, ¿sí? Entonces esa es parte que sí les pido mucho atender, la recomendación. La última evidencia es un cuadro donde se pone qué cambios ha tenido México en la transformación democrática. Entonces, hay un ejemplo que está un poquito mal redactado por parte de la OEB porque pone un ejemplo de si se respetó el voto o no en el periodo de la consolidación de los caudillistas, ¿no? Entonces ponen sí o no y luego pone calles. Pero lo que la instrucción nos pide que pongamos si están de acuerdo que determinado tiempo se respetó el voto popular. Obviamente eso no lo pueden determinar ustedes si no han leído todo el contenido del blog. Entonces sí es importante leer el contenido del blog, leer los textos adicionales para decir si se respetó el voto o no. Entonces van a decir, ah, bueno, sí se respetó porque en este periodo solo hubo un candidato a la presidencia y ese candidato solo fue Luis Echeverría. Entonces, ¿sí se respetó? ¿Están de acuerdo que sí se respetó la decisión del pueblo o de plano ya no habían más porque siempre era lo mismo, ¿no? Entonces, se va a poner sí o no y se explica el por qué. Y en la última columna ustedes deben de poner en qué momento y con quién se respetó el voto, o sea, poner un ejemplo. En la otra parte dice que si hubieron protestas sociales en el país, entonces ustedes van a poner, así hubieron protestas porque se dio el famoso halconazo y la gente protestaba por esto otro y por esto otro y tal. Entonces, y ponemos en el otro en tal fecha si hubo protestas sociales importantes de tal gremio o de tal personaje, ¿no? Y así nos vamos hasta el 2000, así hasta más a la fecha actual. Entonces van a ir poniendo todo eso y después deben de poner unas reflexiones personales sobre todo lo que pasó en ese periodo y luego contestar unas preguntas. Las preguntas nos dicen cómo impacta la democracia para que evitar la discriminación. Entonces sí es importante que ustedes lo reflexionen personalmente y lo escriban, porque me han puesto muchísimas definiciones copiadas de la página Brainly, que es la que más leo. Y también hay otro tema sobre cómo influyen los medios de comunicación para evitar o para que se dé la discriminación. También la leo copiada de muchos
evidencias. Entonces es importante en estas últimas partes que escriban lo que ustedes reflexionaron después de leer el contenido y hacer las evidencias, porque si ustedes lo bajan de algún sitio de internet, tengan seguro que ya lo leí, que de esta materia tengo dando 4 años, entonces sí uno medio recuerda de dónde lo toman, ¿no? Entonces es importante tener las recomendaciones. Yo siempre les subo en cada inicio de evidencia ejemplos, libros, videos que puedan usarlos como fuentes adicionales a las que ya están en el bloque y puedan realizar sus evidencias en forma correcta, ¿sí? Bueno, pues bienvenidos al curso. Cualquier duda tienen mis teléfonos, mis contactos, solo avísenme oportunamente para poder ingresar. Mándenme un mensajito por el plataforma, maestra, le voy a contactar por WhatsApp o la voy a contactar por Facebook o la voy a buscar por Skype. Entonces siempre díganmelo para poder yo estar al pendiente. En este periodo por contingencia pues estoy todo el día en casa, ya cuando pase la contingencia espero, pues ya me va a ser difícil estar todo el día al pendiente, solo por la tarde podré apoyarlos. Pero cualquier duda, no duden en contactarme. Es mejor un WhatsApp oportuno que trabajen doble. Entonces la idea es pasar. Recuerden que es importante pasar esta materia, ¿sí? Ya hay que quitarnos Sociedad y Evolución de México de nuestras materias pendientes y estaré a la mejor disposición para que la pasen en forma inmediata, ¿sí? Saludos y bienvenidos.